Amigos de CDC, una edición más, hablando de deporte, hablando de fútbol, y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Oscar Ramírez de Radio Santa Clara y a Denis Benítez de Radio Morandú. Buenas noches, ya sería para los dos. Buenas noches, Nando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Un gusto estar acá compartiendo este momento de algo que nos gusta mucho, que es el fútbol. ¿Qué tal, Fernando? Antes de nada, agradecerte por la invitación. Saludos para Oscarcito también y, por supuesto, para la gente que está observando por Canal 8. Bueno, queremos hablar un poquito de fútbol, lo que dejó el Mundial, y que quisimos dividir en dos bloques este programa. Primeramente hablando de lo que fue la selección paraguaya. Quería empezar contigo, Denis. ¿Qué te pareció la participación de Paraguay en lo que fue el Mundial 2026? Y a mi parecer es bastante buena, Fernando. Regresamos después de 16 años en el Mundial, ¿verdad? Nos volvieron a identificar la gente de otro lado. Y por supuesto, yo creo que el debut, creo que no esperábamos nadie, ¿verdad? Pero aún así teníamos esa esperanza que el equipo iba a cambiar la actitud en los siguientes partidos. Pudimos clasificar, eliminamos a alguien como Alemania. Creo que eso es un gran logro, va a quedar el hito de la historia, ¿verdad? Lo que se consiguió en este Mundial. Y en líneas generales se puede analizar muchas cosas en realidad, pero fue buena la participación de Paraguay en este Mundial y esperemos que el proyecto con Alfaro al frente siga por unos cuantos años más. ¿Oscarcito? Coincido acá con el compañero Denis. Creo que Paraguay, en líneas generales, se puede decir que volvimos después de muchos años, como decía. Es lo que hay que rescatar. Ahora el análisis después del Mundial, obviamente ya es la pregunta: ¿se queda o no Alfaro? Hay que seguir con esta identidad de juego y muchas preguntas que uno se hace ahora, ¿verdad? Pero a la pregunta, realmente creo que Paraguay volvió a ser ese Paraguay que era hace mucho tiempo. Dejamos a rivales importantes por el camino. Como decía Daniel, el debut por ahí no fue muy bueno, pero se hizo un buen partido contra Turquía, le dejamos afuera a Alemania, volvimos a consolidar en el mundo. Dejamos que somos fuertes defensivamente como siempre, poniendo en comparación con mundiales pasados. Nuestra defensa creo que se comportó, sacando siempre ese primer partido, ¿verdad? Que fue muy difícil, pero también ese primer partido que podemos sacarle el lado también porque fue el debut. Había muchos jugadores que por ahí no tenían la mayoría, ¿verdad? Ese roce mundial, y bueno, después se pudo cambiar, pero fue un lindo mundial. Ahora hay que ver también cómo seguir. Lo importante es que también, bueno, ya estamos clasificados de una u otra manera ya para el próximo, pero seguir con esto, con el proyecto. A mí me gusta mucho, al menos en lo anímico, cómo levantó a Alfaro al equipo. Sí, hay algo que rescatar un poquito de que tenemos que mantener siempre esa garra y también sumarle jerarquía, por sobre todas las cosas. Justamente tocaste el tema de que en líneas generales estuvimos muy bien, pero a nivel defensivo fue muy marcado que fue el Mundial de los defensores y del arquero. Sí. Es la realidad que Paraguay, si algo siempre se caracterizó, fue por la buena defensa que tiene. Este Mundial no fue tampoco no fue una excepción. Para vos, Oscar, ¿hay una figura rutilante en este equipo de Paraguay en este Mundial? ¿Hubo una figura rutilante? Matías Galarza. Para mí, al menos, Matías Galarza también se ve muy reflejado ahí al lado de él lo que es el trabajo de Cuba. Pero yo, si voy a elegir a una figura de lo que fue el Mundial para Paraguay, un nombre más resaltante, le pongo a Matías Galarza. Justamente en un debate que teníamos con los muchachos, con los perros ahí en el Tereré, yo decía que a nivel fútbol, a nivel lo que dio en el Mundial Matías Galarza, para nada tienen que enviarle, no sé, a un Leandro Paredes, a nivel fútbol, a nivel mundial, ¿verdad? Sacando obviamente la trayectoria que tiene Paredes, que jugó en equipos mucho más importantes, pero no tiene nada que envidiarle para mí a un Leandro Paredes, a los grandes mediocampistas del mundo.
Y lo que fue el rendimiento de Matías Galarza para mí fue el mejor en líneas generales en el análisis de todos los partidos. Me quedo con Mati Galarza. Denis, ¿tenés una figura para vos que resaltó en la selección paraguaya? Y la verdad que coincido también con el colega Oscarcito. De por sí, el estilo de juego que sabíamos que Paraguay iba a presentar, uno sabía que Cubas iba a tener una gran responsabilidad. De por sí, a veces el trabajo que quizás él realice es silencioso, no es muy vistoso el estilo de juego, pero la forma en que recuperó los balones, y creo que Cubitas está ahí en el ranking de uno de los que mayormente recuperaron la pelota a favor nuestro, pases interceptados también. Pero si tendría que elegir uno, también me quedo con Matías Galarza, porque tiene fútbol, también garra. Entonces combina muy bien, es un poco de lo mejor de ambos aspectos que Paraguay presentó en este mundial, porque ha corrido también en varias partes de la cancha, también fue incansable, también aportó fútbol, llegó a ese gol que sí sorprendió a todos tempranero contra Turquía, pero que sí sirvió bastante para nuestras aspiraciones en la otra etapa del mundial. Y creo que mucha gente pide un poquito más de fútbol quizás de Paraguay, o de acciones ofensivas, que busquemos más concretar los goles, ¿verdad? Paraguay en este mundial, de 48 seleccionados, ¿verdad?, analizando lo que fue fase de grupos y demás, estuvo en el puesto 47 en cuanto a posesión de pelota, ¿verdad? Casi último estuvimos ahí, pero avanzamos. Llegamos poco, pero a veces concretamos eso. Habla de una eficacia importante del equipo de Alfaro, cosa que se puede ir puliendo, ¿verdad?, con el correr de nuevos campeonatos, eliminatorias. No sabemos bien si Paraguay va a jugar igual, porque el mundial se va a hacer también acá. Estamos clasificados, creo que se va a ver la forma de que también participe, ¿verdad?, para que estén en ritmo. Yo creo que se puede ir mejorando muchísimo ese aspecto de la zona ofensiva de Paraguay. Algunos dicen, ¿por qué contra Estados Unidos ya, incluso contra Turquía, marcamos el primer gol y a defender, ¿verdad? Quizás porque el torneo es corto, no hay mucho margen para cometer errores, digo bien, y volvimos después de 16 años. Muchas cosas entran en ese primer partido, ¿verdad? Muchos aspectos a considerar. Jugamos contra el local, pero aún así creo que, volviendo a la pregunta que hiciste, en líneas generales, Paraguay hizo buena participación en este mundial y jugadores destacados. Por supuesto, cada uno de los que fueron titulares, los que aportaron su granito de arena, fueron importantes, pero estos dos jugadores creo que fueron los más destacados de Paraguay. Oscar, ¿tiene que seguir Alfaro? Qué pregunta, ¿verdad? Creo que la pregunta del millón. Volviendo a los que ya sumábamos acá, haciendo un análisis completo de lo que nos dejó el mundial. Para mí, que aún tiene tiempo en la selección. Tiene para mí herramientas, tiene jugadores que también se consolidaron con él. Tenemos ya la Copa América ahí en puerta, y creo yo que es el proceso que se hizo ya, y lo que dejó también el mundial, creo que está para continuar. Sí, por ahí tratar de hacer una Copa América, como decía Denis, también no tan defensiva, sino también buscar ya algunas variantes para que sea un equipo con más ataque, con más fuerza en el ataque. Defensa, de hecho, que ya tenemos bastante, en lo defensivo estamos muy bien. Y que Alfaro ahora ya sabe cuál es nuestro fuerte, cuál es nuestro déficit, y en qué podemos cambiar para llegar a competir y volver de una mejor manera en el siguiente mundial. Para mí, hoy Alfaro tiene que continuar. ¿Denis? Sí, ya venía insinuando ese detalle con lo de Alfaro. Yo creo que es un proyecto que debe continuar. Paraguay no tiene que volver a caer en esos errores que cometimos en los mundiales pasados, que no clasificamos. Cortábamos ciclos cada tanto, entonces nunca nos aplomamos del todo con un estilo de juego, con un ADN bien definido. Y Paraguay históricamente siempre fue así, comenzando con resguardar el propio arco, era lo defensivo, y creo que se puede ir mejorando mucho también en el ofensivo. Yo creo que debe continuar. Así mismo, bueno, hasta acá cortamos lo que es la parte de la selección paraguaya, y seguiremos hablando en el siguiente bloque sobre lo que fue el mundial en general.